Regresamos a Argumentos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Las decisiones sobre el alivio de sanciones a Venezuela o la renovación de licencias como la de Chevron y otras empresas petroleras extranjeras que se encuentran esperando estos permisos, ¿cómo influyen en la dinámica de nuestro país? Pues recordamos que con la administración de Donald Trump, pues al llevar hacia atrás aquellos avances que se habían logrado con la administración de Biden, pues vimos su repercusión en la dinámica económica de nuestro país. ¿Cómo esto puede cambiar? Hay grandes preocupaciones en Venezuela y ahora un poco que pasaron los días de las elecciones, digamos que también hay cierta mirada puesta sobre los procesos electorales, ahora que nos dedicamos de lleno al tema que de verdad nos ocupa, preocupa a los venezolanos, que es nuestra economía, que es el ingreso de las familias, que es el salario, que es el poder adquisitivo, poder comprar los útiles escolares, los uniformes, regresar a clases tranquilos, bueno, entre tantas cosas. Sí, una de los elementos importantes que deben asumirse es cómo esta noticia puede generar una estabilidad en las principales variables macroeconómicas que afectan a nuestra economía. Por ejemplo, dos variables que son fundamentales, el tipo de cambio y la inflación. Allí mantener los ingresos por el sector petrolero y las perspectivas de que pueda existir un incremento en la producción a partir de que Chevron continúa en el país, pudiera ser favorable, motivado fundamentalmente porque eso garantizaría el flujo de divisas, bien sea al mercado cambiario o bien sea a Chevron cumpliendo con sus responsabilidades fiscales y aportando a la nación, y la oferta de divisa en el mercado mejoraría. Eso coadyuvaría a que la dinámica en el mercado, a partir de las señales y de la participación concreta de Chevron, pueda tener un impacto positivo. Ahora, hay una correlación en Venezuela o una relación directa entre inflación y tipo de cambio. Si logramos estabilizar o se logra estabilizar relativamente el tipo de cambio, el efecto sería Pero muy... esto puede ser posible a mediano plazo de continuar pues este tipo de acciones. Yo lo vería si se mantiene la presencia de Chevron con los elementos que describíamos aquí, en el último trimestre pudiera existirse una armonía en esas variables, a partir de construir una política fiscal y una política monetaria orientada hacia eso, generar una estabilidad relativa en el tipo de cambio. Ahora, al estabilizar esas dos variables, pudieras dar una mirada hacia otros elementos de políticas públicas. Es fundamental reconstruir el poder de compra de los venezolanos. Es fundamental atender el tema del salario en Venezuela, la remuneración de los trabajadores y por eso utilizo la palabra de reconstrucción, porque no puede ser un hecho desproporcionado, tiene que ser un elemento de debate entre los sectores empresariales, el gobierno y los trabajadores, con ese propósito de la necesidad de recuperar y potenciar el ingreso de los trabajadores, porque en fin, eso aporta a la demanda interna, eso tiene un elemento que aporta a estimular la inversión y al crecimiento económico. Tareas pendientes, inclusive el tema de potenciar el crédito en la economía venezolana para abonar a resultados macroeconómicos de mejores perspectivas Han para habido el algunos país. tímidos cambios con el tema de los créditos, pero hace falta obviamente pues que esta política cambie por completo, ¿no? Claro, es un sector que también se vio afectado por las perturbaciones macroeconómicas del país. La banca en Venezuela ha hecho grandes esfuerzos de seguir operando en el negocio, aunque garantizan altos niveles de bancarización, todavía existen limitaciones para el crédito, fundamentalmente vinculado a temas estructurales. Uno, el encaje legal. Es fundamental que acá se revise esa política hacia el sector bancario. Y segundo, los tipos de crédito, fundamentalmente porque en una economía multimoneda, donde tú permites que participen otras monedas que tienen mayor estabilidad, con otras características, puedas impulsar ese tipo de créditos en la economía venezolana.
Bien, a esta hora vamos a restablecer nuevamente el contacto con el profesor José González, quien ya se ha reincorporado y entramos en contexto con él. Conversaba con el profesor Luis Crespo sobre los indicadores macroeconómicos de nuestro país y cómo variables como el alivio de sanciones o este tipo de renovación de licencias como la de Chevron y otras empresas podrían afectar la dinámica en la economía de Venezuela. Un país pues que los ciudadanos esperan respuestas. Venimos de diferentes procesos electorales, profesor José González, y hoy los ciudadanos allí en casa pues están muy atentos tanto a la dinámica global, al tema geopolítico y todas las implicaciones que pueden tener para Venezuela, que continúa siendo un país dependiente netamente de la exportación petrolera, que si bien hemos buscado diversificar nuestra economía, pues aún el tema del ingreso petrolero sin duda pues es vital, es importante para Venezuela. Profesor José González, sus impresiones. Hablamos sobre Ujú. pues, estas expectativas que hay en nuestro país. Es correcto, recordemos que Venezuela había reducido como economía su dependencia del petróleo a niveles que el petróleo llegó en un momento dado a ser el 48% de la economía venezolana, se diversificó la producción. Cuando viví en Caracas siendo banquero de inversión y llegaban inversionistas extranjeros a decir que Venezuela solo era petróleo, decía, vamos, los voy a invitar a ir a Valencia para que vieran el corredor industrial entre Caracas y Valencia. Y todos los inversionistas se quedaban impresionados. Y llevarlos a Ciudad Bolívar ya era otra dimensión para ver las industrias de la región en Venezuela para los inversionistas extranjeros. Evidentemente la dependencia del petróleo se fue incrementando en la medida que la economía entró en un círculo crítico que las sanciones terminaron de deteriorar. Sin embargo, si hubiera que depender hoy día de una materia prima, pues el petróleo sigue siendo la más importante y la más rentable. ¿Sí? Y la clave siempre fue, ¿acaso no sembrar petróleo, sino utilizar el petróleo como abono para el desarrollo, diversificar la economía? Y uno de los problemas que tuvo Venezuela es que mantener los tipos de cambio fuertes en ciclos más o menos de 10 años que propiciaron la diversificación industrial dependía de un tipo de cambio fuerte que se realineaba cada vez que venía una devaluación, cuando se generaba una crisis de cuenta corriente en la balanza de pagos. Esas volatilidades se han venido corrigiendo, se fueron corrigiendo. Y hoy día, en este ciclo petrolero, hoy día el Brent está en $72, después de estar en $60, a pesar de que la OPEP Plus está incrementando la producción, refleja que el petróleo va a seguir siendo demandado, no, porque depende ya no solo de las economías desarrolladas, sino las del sur global, que están en un proceso de expansión urbana, de incremento en sus clases medias, la transición energética, la electromovilidad, lo que se llama la digitalización de la economía, que es la construcción de data centers, de los que va a depender la inteligencia artificial, van a seguir requiriendo grandes cantidades de energía y todas las transformaciones a las energías renovables dependen que se usen energías no renovables hasta llegar al ciclo de renovables. De ahí que el debate entre la Agencia Internacional de Energía y la OPEP no es cómo, sino cuándo va a suceder tal transición. Pero esa transición va a tomar décadas todavía. Y si Venezuela logra establecer una relación pragmática, como decía Rosa, la posición de los Estados Unidos puede ser muy ruidosa en términos políticos y retóricos, pero en términos pragmáticos, y la administración Trump es muy singular en eso, son otras. Y la actitud desde el gobierno en Caracas ha sido bastante mesurado, entendiendo, como entiende hoy día el resto del planeta. La Unión Europea acaba de firmar un acuerdo tarifario con los Estados Unidos que no ha complacido ni a Francia ni a Alemania. Japón ha firmado otro que tampoco complace completamente a los japoneses, pero el poder del presidente Donald Trump está en su oficina, no necesariamente en su persona, y hay que lidiar con la persona. Este recurso energético que tiene Venezuela, siendo la reserva de petróleo más grande del mundo, la estratégica del hemisferio occidental, de ahí el interés no solo de Chevron, sino de compañías francesas, italianas y españolas, que van a depender de esa producción en las próximas décadas, es precisamente en lo que Venezuela debe abocarse para volver a generar dinámicas de crecimiento, de recuperación, de reconstitución. Y el petróleo es clave. Hoy día Chevron acaba de comprar 2 bloques
acaba de invertir, acaba de comprar, hacer una inversión en 2 bloques petroleros en Perú, en el zócalo marítimo del país. El Perú produce 40.000 barriles diarios, lo que produce un pozo en Venezuela, consume 250.000. ¿Por qué Chevron está invirtiendo en 2 bloques en el zócalo? Porque hay indicios geológicos de que en esos bloques podrían haber hasta una producción potencial de 400.000 barriles diarios. Es decir, Chevron está diversificando sus fuentes de energía por temas geopolíticos, por temas geológicos, y Venezuela va a seguir siendo imprescindible. Esos 250.000 que pueden llegar a 1,5 millones para Chevron van a ser un motor importante que hay que proteger, salvaguardar, impulsar y usar esos recursos, no como se señalaba. Es decir, el petróleo no es el excremento del diablo ni se puede sembrar, es el abono para el desarrollo, que es el gran reto de América Latina, que sigue Claro. dependiendo de las materias primas, el Perú y Chile del cobre, productos agroindustriales, petróleo y gas. Y sin embargo, en este ciclo deberíamos hacer lo que no hemos hecho en el pasado, que esos flujos de caja de la producción y exportación de materias primas se inviertan en producción, en educación, en salud y en infraestructura, que son las claves para el desarrollo futuro. Desde aquellos ensayos de Uslar Pietri de sembrar el petróleo hace tantos años atrás quedan esas reflexiones y como decía José González, que el petróleo sea pues un abono para el crecimiento económico de nuestros países, que sea momento para expandirnos. Además, la ubicación geoestratégica que tiene Venezuela para el mercado energético en Occidente, que Venezuela además, debido a las sanciones, pues ha buscado la forma de diversificar sus relaciones y con quién comerciar, ¿no? Y también aliándose a los países BRICS en un mundo que parece pues llevar o ir hacia otro lugar, un mundo emergente, un mundo multipolar. Seguiremos hablando de esto al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial. Ustedes no se aparten, que ya volvemos con más argumentos.